Vamos de nuevo, vamos al segundo apartado, mate de por medio, nos acomodamos y arranquemos. Vamos a ver la idea de un grupo llamado clásico, ¿verdad? Eran los pensadores clásicos de la administración. Y clásicos porque, a ver, ¿cómo les puedo decir? Che, llueve, la verdad que está bueno, ¿no? Hago aquí un paréntesis y digo que alivio que llueva porque la verdad que hace muchísimo tiempo que no llovía, ¿no? Así que mientras doy la clase, tengo aquí una ventana enfrente de mi casa y disfruto de la lluvia. Bueno, espero que me aporte más tranquilidad esta lluvia y vayamos más lento. Bueno, empecemos. La idea de los clásicos. Los clásicos, bueno, ¿cómo les puedo decir? No pasan de moda nunca, van a tener siempre vigencia, ¿no? Pensemos, no sé, en la música clásica, pensemos en lo que nunca pasa de moda, ¿no? Vamos a asociarlo a esa idea de clásico. A los primeros, aquí había posiciones bien diferenciadas, bien antagónicas entre un modelo y otro, y la verdad que han marcado, y creo que va a pasar mucho tiempo, no sé, para que aparezcan otras teorías que sean superadoras a estas, ¿no? Después con el tiempo sí hubo unos cambios, todos, pero la esencia, salvo un caso que ya lo vamos a ver, la esencia está siempre en los clásicos. Y tenemos 4 grandes grupos. La administración científica, ¿está? La administración general, les pongo el autor, después ustedes lo leen ahí, les pongo en dónde ocurría esto, la administración burocrática, ustedes la conocen, pero les advierto, este forma un clásico, pero será objeto de estudios de otra clase, le vamos a dedicar otra atención a este modelito, ya saben por qué, y la administración, el pensamiento, las escuelas de las relaciones humanas, ¿no? Bueno, ¿qué es esto de administración científica? Les comento, en algún momento de la historia, pensemos principios del año 1900, previos a la crisis, antes por supuesto de la gran recesión, ¿no? ¿Qué pasaba en Estados Unidos? Porque esto se da, es importante conocer cuándo y en dónde ocurren los hechos, ¿no? Cuando estudiamos ciencias sociales siempre es importante saber en dónde pasa y cuándo, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba a principios de siglos, en 1900 más o menos, en Estados Unidos? Las empresas, sobre todo las de tipo metalúrgicas, tenían una baja productividad, pero una muy baja productividad, ¿no? Entonces, había preocupación, por lo tanto, al ser baja la productividad, el PBI del país era bajo y bueno, etcétera, y todo lo que ello conlleva, ¿no? Entonces empiezan a poner el ojo en algunas personas y una gran empresa pone el ojo en una persona llamada Frederick Taylor, donde dicen, bueno, ¿qué está pasando? Y Taylor llegó a una conclusión, voy a ser breve, ¿no? Llegó a una conclusión de que la administración, él diseña un método científico, piensen en el momento, el paradigma, el emergente de la época era el positivista, ¿no? Que venían las ciencias naturales, en donde siempre ante un determinado estímulo, y si responde de determinada manera ese objeto de estudio, ¿tá? Quiere decir que si pasa siempre lo mismo, hipótesis, bueno, todo lo que ustedes ya saben, es ciencia, ¿no? Entonces Taylor tomó ciertas experiencias en donde logró que la administración sea mirada con una mirada científica, sea comprobada, perdón, o sea asignada epistemológicamente como una ciencia. ¿Y cuáles eran sus fundamentos? De decir, bueno, aplica el método científico, hace un estudio de tiempos y movimientos, es decir, se eliminaban, él dice, considerando algunos supuestos, ¿no? Que aquí los considero algunos, considerando, por ejemplo, el tiempo y eliminando tiempos y movimientos innecesarios, ociosos, por decirle, las máquinas que la máquina 1 esté en una punta, la máquina 2 en la otra punta, la máquina 3 en el otro rincón, cuando tiene que haber un correlato dándole sentido de proceso. Si nosotros las ponemos una al lado de la otra, el operario de la fábrica, decía Taylor, no se va a trasladar tanto, entonces vamos a eliminar movimientos y vamos a ganar tiempos. Entonces empieza a ganar tiempo para aumentar la productividad. A partir de ahí, Taylor dice, momento, nosotros estamos teniendo problemas.
no estamos seleccionando bien la gente, dice, porque la mirada que favorecía en ese momento, la mirada era de que tenía que ser un trabajador duro, fuerte, rudimentario, porque tenía que ser mucha fuerza, no servía aquella persona débil, entre comillas, con poca capacidad de actividad física. Piensen en esto, en la introducción de la actividad física a sistemas educativos, justamente era para darle una respuesta al capitalismo, al capital, en donde no solamente se les enseñaban a los estudiantes, a los niños, se les enseñaba a fortalecer sus habilidades motrices, sino que se les enseñaban movimientos para que después hagan una traslación a las fábricas y sean más funcionales al mercado, ¿no? Entonces todos estos aportes vienen de la época. Entonces había que hacer selecciones científicas, es decir, ¿cómo eran estas selecciones científicas? Se les hacía hacer ciertas pruebas, imaginando que se tenían que levantar tantos lingotes, supongamos, o tantos kilos, simulando piezas de algún determinado componente, ¿no? Entonces, hacían esos movimientos en un determinado tiempo y le sumaban. Entonces, eso lo llamamos selección científica. Entonces, supongamos, para que el trabajador pueda ingresar, tenía que hacer, no sé, 100 levantamientos de un determinado objeto, determinado peso, en tanto tiempo, por decirles, ¿no? Entonces, una selección científica. Entonces, ahí Taylor empieza a fortalecer la idea de Smith en esto de especialización del trabajo. No necesitamos que un operario haga muchas cosas, que haga poquito, pero escuchen esto, con muchas repeticiones, poquito y repeticiones. Entonces se empieza a considerar tiempos estandarizados en los procesos productivos, es decir, para la actividad 1, este tiempo, para la actividad 2, este tiempo, para la actividad 3, este tiempo. A partir de ahí, Taylor hacía el cálculo de cuánto llevaba el proceso productivo y a partir de ahí decía que un operario, supongamos que sea un operario de toallas, tiene que cortar y coser en una jornada de trabajo, supongamos 300 toallas, ¿no? Entonces, a partir de ahí, hacía el cálculo por la cantidad de empleados, por la cantidad de jornadas laboral, la cantidad de tiempo laboral y obtenía cuánto era la productividad. Si estabas por debajo, estaba todo mal. Piensa en el momento, liberalismo, no había un Estado que se interponía en las relaciones del el trabajador y el patrón, digamos, esta relación empleado-empleador, nadie se interponía, por lo tanto, las jornadas laborales eran extensas, no había descansos, no había absolutamente nada, predominaba la idea esta de la máquina o del reloj, pensando que las personas eran máquinas o reloj, ¿no? Y encima, dice Taylor en sus fundamentos teóricos, en su hipótesis, dice, a las personas venía con la idea de Smith, ¿está? Que ya lo saben, la mano invisible y el esfuerzo individual y todo más, el de Sapphire, digamos, decía Taylor, a las personas lo único que las motiva, que les interese, es el incentivo salarial, la plata. Entonces, si le ponemos una cuotita de productividad a la productividad que vaya incentivado en plata, la productividad va a aumentar. Entonces, con todos estos fundamentos, sometió a su proceso, hizo muchas experiencias y efectivamente, créanme que logró los resultados. La productividad creció, escuchen esto, en términos exponenciales desde el principio de 1900 hasta 1925, 24 más o menos, pero creció en serio, ¿no? Entonces como que cierra la idea de que la administración era una ciencia y con estos fundamentos. Pero ojo, aparece una de las tantas críticas, vamos a trabajar con una sola de ellas. El trabajador no es considerado como un sujeto social. Entonces, si se cansaba, si producía por debajo de lo que tenía que producir, lo lamento, lo despido y traigo otro. Total, nadie no me dice nada, no hay ningún Estado, nadie que me controle nada, lo corro, traigo otro, lo corro, traigo otro, lo corro, traigo otro. Y así funcionaba. Entonces las empresas acumularon grandísimas, pero grandísimas cantidades de capital, de riqueza, a costa de los trabajadores que dejaron la vida más o menos en ese contexto, no había derecho a huelga, no había absolutamente nada, y bueno, y lograron su objetivo. Y así entendió el primer concepto, este grupo, Taylor es el referente, de qué es la administración, que es un proceso en donde no considera al trabajador como un sujeto social y con los fundamentos que les acabo de decir. Esa es la primera idea, el primer concepto de administración. Vamos
Vamos al siguiente. Bueno, vamos a la más clásica de las clásicas, la administración general. De nuevo, contexto aquí es Europa, ¿no? Pero prácticamente en simultáneo con lo que pasaba en Estados Unidos, pero con otro contexto, con otra realidad, con otro tipo de organizaciones y con otros actores en el medio. Entonces, ¿qué pasaba? La problemática similar a la de Estados Unidos, baja productividad, o la idea era mejorar lo que estaban haciendo. Entonces aparece, entra en escena una persona de origen francés llamado Henry Fayol, está, que ahí les pongo en la clase, en donde Fayol, sin saber lo que pasaba en Estados Unidos y lo que hacía Taylor y demás, ¿qué hace? No pone el foco, la mirada, la atención en el trabajador, a diferencia de la escuela científica, digamos, ¿no? Sino pone el foco en la organización. Entonces, en vez de mirar una parte que era el trabajador o los procesos productivos, miraba como un todo la organización. Entonces a partir de ahí dice, momento, que esto es un proceso en donde va a tener distintas etapas. Primero hay que planearlo, después hay que organizar, después hay que dirigir y después controlar el esfuerzo de los miembros, está, de toda la organización para alcanzar los objetivos. Plantea como primera definición esto de proceso, partes. Miren que aquí no consideraba también a las personas, o sea, no habla del trabajador, nada, ¿no? Mira la organización. Y plantea Fayol, como principal aporte, eran estos 4 partes de este proceso, ¿no? Y plantea 14 principios administrativos que dice, Fayol dice, para que nuestras organizaciones puedan aumentar la productividad, lo que tenemos que hacer es aplicar estas 14 reglas, así. Y plantea la unidad de mando, la autoridad de responsabilidad, la unidad de dirección, bueno, ahí les pongo las 14, ¿no? Y efectivamente, si uno mira o miraría y salíamos, no sé, si caminaríamos por la Belgrano y entraríamos a cuanta organización veamos y les preguntemos si tienen, no sé, si todos los empleados tienen 2 jefes. Y les dirían, no, tenemos un jefe. Entonces eso se refiere con el principio de unidad de mando. Si todos tienen el mismo rango y todos deciden en la organización, no, va a decir, el jefe decide por encima del otro. Y no sé, pensemos en UNCE, hay alguien que tiene autoridad y que está legitimado. Entonces se da este principio. No sé, pensemos en el principio de justa remuneración por igual trabajo, en el principio de la estabilidad del personal, y aquí sí toma una pequeña distancia, diferencia de Taylor, donde decir a las personas hay que garantizarle el trabajo, no podemos cambiarla siempre, ¿no? Entonces plantea estos 14 principios poniendo el foco en la organización y no en los trabajadores. Entonces, diseña una forma, un modelo de gestión que con el tiempo se pasó a llamar la administración general o la administración clásica, dentro del modelo clásico, ¿no? ¿Cuál es la crítica de este modelo? Que de nuevo, no, el trabajador sigue, nadie aquí lo consideraba, ¿no? Entonces, a pesar de que le tira algo como la estabilidad del personal, le celebra o fomenta la iniciativa o el trabajo en equipo, pero sin ser considerado un sujeto de derechos, no se los consideraba como personas, en definitiva, a quienes trabajaban en las empresas, en este caso de Europa, ¿no? Entonces, como que si bien cambia el foco, pero como que el contexto, la forma de trabajar es muy similar a lo que pasaba en Estados Unidos. Vamos a otro modelo, la administración de la burocracia. Pero la dejamos ahí en suspenso, Weber, no sé, está, ya saben todo esto, la vamos a dejar. Me adelanto, un tipo o un modelo de gestión para un tipo particular de organizaciones, que son las públicas, ¿no? Entonces, esta es, para nosotros es la escuela, ¿no?, de la administración. Pero ha sufrido matices, ha sufrido cambio con la historia, así que ya la estudiaremos en los próximos capítulos. Vamos a la siguiente. Y aquí aparece un momento, yo les he contado que en Estados Unidos, de nuevo Estados Unidos, año 1925 más o menos, ¿se acuerdan que les he contado al principio cuando el Taylorismo celebraba
esta cuestión de que la administración era una ciencia porque habían logrado aumentar la productividad, la selección científica, el incentivo salarial, no sé, pensar en la máquina más o menos, en el reloj y no en la persona, fue un éxito, ¿no? Que duró más de 25 años. Pero ¿qué pasa de repente? Esas organizaciones empiezan a perder de nuevo, aparece el mismo problema de 25 años atrás. Empieza a bajar la productividad. Uy, me estoy quedando sin batería. Empieza a bajar la productividad en las empresas de Estados Unidos, ¿no? Y alguien empieza a sospechar de que el problema se podría dar en que las personas estaban un poco cansadas, agotadas, y el mundo empezaba a reclamar derechos, el derecho de trabajadores, el derecho a la huelga. Entonces como que había, de repente nos despertamos, ¿está? Los trabajadores, las clases trabajadoras, y se empieza a poner en cuestión esto de qué pasa adentro de las empresas. Entonces se trae de Estados Unidos, se llama un muchacho llamado Elton Mayo, australiano, psicólogo con mucha experiencia en empresas, y lo lleva a Estados Unidos. Y lo lleva a una compañía muy grande, ¿no? Más de 40.000 empleados, gigantesca, ¿no? No me estoy acordando el nombre. No es General Electric, bueno, algo de Electric, ya me voy a acordar el nombre, ¿no? Lo llevan a esta empresa, está en la ciudad de Hawthorne, sí, soy malísimo tema inglés, pero bueno, así se llama la ciudad. Entonces este muchacho dice, sospecho, dice así, que aquí hay un problema en las relaciones humanas, dice. Entonces, escuchen esto, empieza el famoso experimento de Hawthorne. Escuchen, más de 40.000 entrevistas, más de 5 años de trabajo. Empezó en el 27 el experimento, crisis del 29, 30 de por medio, no se pudo hacer mucho, más o menos con un contexto como el que estamos ahora. La siguió después, posterior a la crisis, con un equipo de gente, de personas que trabajaban con él, 5 años, y bueno, ¿de qué se trataba este experimento? Les cuento algunos fundamentos, ahí les pongo una clase, ¿no? Decir, bueno, el experimento por decirles, ¿no? Ponía dos grupos. En uno jugaba con la intensidad de la luz y en otro no. Pero durante muchos años, ¿no? Durante muchos años y no una vez, muchísimas veces. Entonces, había diferencia en la producción entre un grupo y otro grupo. ¿Cuál es la conclusión de Elton Mayo? Que aquel grupo que se le daba mayor atención, la productividad aumentaba. Y aquel que le daba menor producción, menor atención con la iluminación, la productividad bajaba. Sigue, ¿no? Otro experimento. Hace dos grupos, que eran de mujeres, creo, ¿no? No me acuerdo. Entonces, en un grupo durante muchos años, mucho tiempo, las personas no podían compartir, los trabajadores, las trabajadoras, no podían compartir ningún tipo de vínculo social, es decir, no podían conversar, hablar, contar así sus cosas. Mientras que en el otro grupo era una obligación, un deber que se tenían que involucrar social y emocionalmente con las realidades de las compañeras. Entonces contaban que si yo, mal de amores, no sé, todo lo que se puede encontrar, ¿está? Una trabajadora. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados? El grupo en donde podían compartir las cuestiones estas sociales, emocionales, aumentaba la productividad y el otro por debajo, ¿no? Bueno, después de nuevo, otro experimento, otra fase del experimento, si qué los motivaba, si el salario realmente, esta posición que venía de Smith, después Taylor la toma, Ford, el Fordismo, el Taylorismo, si era tan así, ¿no? De que el salario era el único motivador, lo único que los incentivaba. Y se cae la teoría. Y no, porque las personas tienen otros tipos de necesidades, otros tipos de vínculos, otros tipos de factores de motivación, en definitiva. Entonces se desestima de que el salario es lo único que reconforta, ¿no? Entonces empiezas a encontrar aspectos emocionales relacionados a las emociones con la producción, por decirle, ¿no? Entonces como que se pone en foco el factor de las relaciones humanas. Entonces se desestima toda la teoría del pensamiento tayloriano, de la ciencia, de la máquina y demás, y emerge nueva manera de entender la administración basado en las relaciones humanas. Pero ojo, ¿no? Esto está mal. Crítica, una de las menos cuestiones. Esto está mal, ¿no? Esto me ha quedado del paper de la filmina anterior. Pero ojo, ¿no? Esto de las relaciones humanas no tiene nada que ver con las corrientes conductistas, y sé que hay una compañera que estudia coaching y demás.
Bueno, no tiene nada que ver con eso, ¿no? No es con que si se puede, yo puedo, yo quiero, no tiene nada que ver con esto, ¿no? No, eso es otra cuestión, no es administración, tengan en claro, ¿no? Quiero hacer ese pequeño aporte primero. Entonces, ¿cuál era el enfoque este? En donde a las personas sí les reconocían algunos derechos y también trabajaban con algunas cuestiones emocionales y sociales, ¿no? Entonces ese fue el gran aporte de Elton Mayos a la teoría de la administración. ¿Ah? Por ahora, suficiente en este apartado y vamos al siguiente con los neoclásicos.